después embarazada estaría en riesgo de tener todo lo que hemos visto en inmunosupresión, la enfermedad oportunista, la cándida, la tuberculosis. ¿Qué grado de inmunosupresión es eso? ¿Tú crees que una mujer embarazada no es inmunocompetente? Los videos que hay. Muy bueno que tú comentas eso porque hay que entender el nivel de inmunosupresión. Una cosa es tener una respuesta inmunomoduladora hacia ciertos perfiles que me inducen más tolerancia, que me suprime de pronto una respuesta inflamatoria. Pero cuando hablamos ya de las inmunodeficiencias o inmunosupresiones primarias o adquiridas, ya queda como si fueran defectos que me van a poner en mayor susceptibilidad. Ese borderline es lo que vamos a entender precisamente en la clase de hoy. Digamos, la tolerancia inmunológica que hace la mamá al feto no es simplemente porque uno dice, bueno, ¿y cómo se inmunosuprime con el embarazo? Un tema puramente hormonal. Las hormonas entonces le cambian toda la respuesta inmunitaria y al estar inmunosuprimida, por eso es que uno rechaza al feto. Hay mucho más que eso. O sea, en este semiabinjerto y la tolerancia durante el embarazo es quizás uno de esos procesos inmunológicos más fascinantes, digamos así, el entender cómo algo que es extraño lo tolero para generar una nueva vida, un nuevo organismo dentro de otro. Y hay muchos mecanismos protectores que operan para prevenir ese rechazo al feto que expresan los antígenos paternos como tal. Aquí vemos en el diagrama cuando se forman, inclusive a nivel endovascular, el trofoplasto, vamos a tener que ese bebé va a tener un HLA del padre, que es ajeno a la madre, y entonces ahí estarían todos los antígenos propios que podría sensibilizar a la madre y la madre rechazarlos, pero que la manera como se va constituyendo el trofoblasto y la respuesta inmune que actúa a nivel tanto celular, adaptativo, como a nivel de la inmunidad innata, me va a mantener una tolerancia durante todo ese proceso para que se pueda desarrollar ese embrión de manera completa, de manera exitosa y llevar a feliz término el embarazo. Recordamos de pronto desde embriología que una vez está la fertilización del óvulo, del espermatozoide, pues se forma en ese blastoquisto, se forma el tropoblasto, y recuerdan que hay hacia un lado, aquí lo ponen como ICM, ustedes ven aquí que el ICM se refiere a esa parte interna de la masa celular, y en cambio el PE que ponen acá se refiere precisamente al tropoectodermo. En este se va a desarrollar la decisión placental y en este se va a desarrollar el embrión propiamente, como tal. Entonces ahí se van a ir formando el tropoblasto que tendrá partes intravasculares y partes extravasculares, y a través de una cantidad de señalizaciones es que voy a inducir entonces esa posible tolerancia. E incluso más allá de la tolerancia a no rechazar lo extraño, también es, porque fíjense el doble rol que tiene que tener la madre durante el embarazo, es tolerar ese embrión, no rechazarlo para que se desarrolle normalmente, pero al mismo tiempo protegerlo de una cantidad de noxas y estímulos externos a los que ella va a estar en contacto, porque una embarazada no va a estar en una burbuja estéril, sino que va a estar tanto en alimentos, en agua, expuesta desde su microbiota, en su sangre, a infecciones y lo demás, y aunque ella se infecte, tiene que proteger a ese futuro bebé. El sistema inmunológico desempeña un rol fundamental regulador tanto en la reproducción humana como en la fertilización y la implantación, el desarrollo placentario y el mantenimiento del embarazo. Y al final de la clase vamos a ver también un poco, que no lo vieron mucho, de inmunología del recién nacido, para entender cómo es ese proceso porque hay un montogenia, pero también entender un poco qué es lo que sucede. Algunos de ustedes serán pediatras en el futuro, qué sucede con la respuesta inmune del recién nacido, y cómo nosotros podríamos hacer hasta evaluaciones de inmunodiagnóstico del recién nacido, qué pruebas se pueden hacer, qué pruebas no se pueden hacer, porque vamos a hablar de la inmunidad pasiva y de la inmunidad activa. Pues, ¿cuáles son esos mecanismos de tolerancia materno-fetal? En esa interfaz está entre la vesícula uterina como tal, que va a una protección inmunológica.
Y también la producción de hormonas durante el embarazo, como decía uno de ustedes ahora, hace que se dé una estabilidad en la producción también de ciertas citoquinas y ciertas células. No sé si han escuchado hablar de los natural killer uterinos. Los natural killer uterinos tienen unas funciones un poco distintas a los natural killer que hemos hablado en la inmunidad innata del adulto. Estas células van a tener una función más allá de tener toxicidad, van a ser también secretoras también de citoquinas antiinflamatorias y van a tener una regulación de H2. Va a haber macrófagos, células dendríticas y puntos T que interactúan de manera coordinada. Esas células T reguladoras representan ese mecanismo protector que es fundamental para la tolerancia a los antígenos. Ahora, los trofoblastos van a secretar la lipoproteína y eso hace que las células dendríticas residuales puedan diferenciar más células T y mantener la inmunoregulación como tal. Entonces, sea una retroalimentación que busca siempre la tolerancia a ese desarrollo embrionario. Si ustedes ven en este cuadro, en la parte A, ¿qué tenemos? En la parte A, esto es como el espacio intersticial. Aquí tenemos entonces el trofoblasto en la parte B. En la parte C ya tenemos la decidua, la centralia, y ya en la parte D ya sería como el mimeto como tal. Entonces vamos a ver que esa composición de células y moléculas van a tener diferentes funciones en diferentes tejidos y van a tener una interacción muy precisa, porque debemos siempre evitar el contacto materno-fetal desde el punto de vista inmunológico para que no vaya a generar una desregulación que me lleve a un aborto o una falta de implantación o a un aborto. Pero al mismo tiempo debe haber alguna comunicación y se hace a través del cordón umbilical luego que se desarrolla para que de forma sanguínea pase inmunidad pasiva que va a proteger a ese bebé de todo lo que la madre pudiera en un momento dado también estarse infectando. Recuerdan que cuando vimos la clase de microbiota vimos que el intestino del recién nacido no es estéril. En el intestino del recién nacido ya empiezan a haber microorganismos y cómo entonces empieza a desarrollarse, si bien es cierto no tiene la misma diversidad ni la misma abundancia, pero ya hay microorganismos y cómo es que se da esa tolerancia que es heredada también por la inmunidad pasiva que da la madre al feto durante el desarrollo gestacional. Una diapositiva aquí, lo que decía ahora, los natural killer uterinos, en vez de hacer citotoxicidad, ellos van a tener la diferencia que tienen más baja toxicidad y por otro lado aumenta su capacidad secretora. Entre las funciones, aumenta la remodelación de esas arterias espirales uterinas para el control de la invasión de los trofoblastos, induce el mantenimiento de la tolerancia inmune y protegen de infecciones contra patógenos también en el desarrollo fetal. Son interacciones de los receptores KIR, o sea, los receptores que tienen estas células son fundamentales para regular esa invasión del trofoblasto en el desarrollo placental. Entonces aquí vemos lo que es de estos receptores y cómo sucede dentro de los natural killer toda una señalización para que el HLA, que incluso a veces es diferente en ese recién nacido, pueda ser tolerado desde la inmunidad innata y luego la inmunidad adaptativa. Hay unas vías de señalización muy importantes hacia un perfil de citoquinas. Aquí ven otra vez la IL-10 es fundamental dentro de la polarización de macrófagos M2 para que se dé una respuesta TH2. Siempre la tolerancia en los trasplantes, si bien es cierto no definimos el embarazo como un trasplante, inmunológicamente sí es algo extraño que llega, entonces para evitar
El rechazo a los trasplantes está mediado ¿por qué? Por células T principalmente, por citoquinas inflamatorias, y ese es el que me lleva al daño y al rechazo y a la isquemia o a la necrosis. En el caso del embarazo, lo que yo tendría que evitar es esa respuesta de células T de memoria que pudieran atacar un HLA extraño o que se generaran autoanticuerpos contra ese DNA de ese embrión, que fueran de alguna manera, incluso pasivamente, imagínense que lograran desarrollar la madre autoanticuerpos contra el niño, como pasa en una eritroblastosis fetal, en cierta manera, que destruye los eritrocitos que tienen el antígeno LDH positivo cuando fue sensibilizada en un embarazo previo. Pero que aquí fuera anticuerpos antinucleares contra el DNA del núcleo del feto que está formando. Pues eso lo logramos tolerar si tenemos un perfil TH2, no un perfil TH1 que es el que se encarga de esa función. Como para el rechazo a trasplantes es más por respuesta TH1. La tolerancia siempre es más por respuesta TH2, para tener unos linfocitos, digamos una interleuquina 17 que me lleva a que se unan los tres reguladores y mantiene controlada esa respuesta. Uno podría decir que lo que se hace a nivel de tromboblasto y de célula placentaria busca en general apoptosis de las células T que sean activadas. En ontogenia lo vieron, si yo hago apoptosis de las que son autorreactivas o activadas, no voy a causar daño. Que yo pueda polarizar hacia una vía TH2 para que mantenga un perfil de citoquinas antiinflamatorias. Que yo pueda expandir la población de T reguladores que me inducen más inmunotolerancia y que yo pueda, en cierta manera, que los C8 citotóxicos sean un poco más disfuncionales, o sea, que disminuyan su actividad citotóxica. O sea, que todo lo que ustedes ven aquí, al final, me va a favorecer la tolerancia de ese embrión para que pueda tener su desarrollo exitoso durante todo el embarazo. Si yo tengo unos CD8 con más citotoxicidad, cualquiera que se me escape, que reconozca a la célula extraña con un HLA distinto, me va a llevar a que o no haga implantación o de pronto termine siendo un aborto espontáneo prematuro. Lo mismo, si yo no tengo una expansión de T reguladores, se me van a generar otros linfocitos TH1 y CD4 que me van a generar respuesta más proinflamatoria. Igual, si se me da una respuesta no polarizada, recordemos que la polarización siempre es, mientras no haya una sepsis, una regulación, o tengo más TH1 o tengo más TH2. Y siempre es un feedback. Yo no puedo tener más de ambas o menos de ambas como tal, no sé que tuviera una inmunodeficiencia primaria que no tuviera ninguna serie, pero en este caso hay desviación hacia el TH2. ¿Cuál es el perfil de citoquinas y el balance TH1, TH2, TH17 que tenemos? Ese patrón TH2 que decíamos permanece durante la implantación y hasta el parto. La progesterona ayuda también, es inmunomodulador, favorece que ese perfil TH2 mantenga esas citoquinas también antiinflamatorias. Y en cambio, las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, gamma interferón, van a tener actividad embriotóxica y actividad antitrofoblástica. Entonces, mientras yo más reduzca ese perfil TH1, más voy a tolerar yo el embrión como tal. Y eso es un proceso fisiológico en el embarazo. El embarazo no es una enfermedad. Ahora que hablamos que el embarazo es como suprime, bueno, hay un perfil más TH2, un perfil más antiinflamatorio. No hablamos que sea exactamente una inmunosupresión, porque nosotros no consideramos el embarazo como una enfermedad, son alteraciones fisiológicas, que tanto el sistema inmunológico está preparado para tolerar una vida extraña dentro de un mismo organismo que salga con éxito, porque es parte del fin de la reproducción, pero al mismo tiempo van a haber alteraciones metabólicas. Ayer vimos la inmunología del síndrome metabólico, y ahora vamos a ver por qué también hay diabetes gestacional, y por qué entonces hay procesos de preeclampsia, etc. La progesterona me ayuda a diferenciar la proliferación, digamos, más linfocitos reguladores y me polariza hacia una respuesta TH2 dominante con producción de citoquinas, sobre todo la interleuquina 4. ¿Para qué sirve la interleuquina 4? Antiinflamatoria. ¿Cuál es la interleuquina que más se relaciona con el cambio de isotipia? La IL4, para generar el cambio de isotipia.
lado, como decíamos, nos ayuda a proteger frente a patógenos extracelulares que pudieran cruzar ya sea la barrera placentaria o a través de la sangre y terminar filtrando la barrera y contaminando al nuevo producto. Recuerdan enfermedades que son una son de transmisión vertical, la viene en el aparato del reproductor, que el niño se infecta principalmente en el momento del parto, pero hay otras que pueden pasar transplacentariamente. ¿Qué enfermedades recuerdan que pueden suceder transplacentariamente? Que la madre infectada puede, a través de la placenta, pasar a infectar al niño. ¿No? Toxoplasma, también dijo por el toxoplasma. Es más, empecemos ya que dijiste, de las parasitarias, ¿cuáles? El toxoplasma, ¿cuál más? ¿El plasmodium de malaria pasa o no pasa a la placenta? ¿Ah? La malaria es una malaria congénita. Se va a empezar a nacer, desde que son inconcebidas. A los tropozoitos de malaria pasa a la placenta. El trypanosoma del Chagas pasa o no pasa a la placenta. Si no pasara, no tendríamos Chagas congénito, porque inclusive abortos, porque el niño se puede tener el feto de hepatospleromegalia por una invasión del trypanosoma crucentoso por el sistema reticuloendotelial, porque pasa a la placenta también. O sea, fíjense que los virus, en cambio, algunos de las infecciones más en el momento del parto, la hepatitis B, hay mayor porcentaje de transmisión en el parto por contaminación de secreciones o la misma sangre que a nivel sanguíneo. Porque el virus es muy hepatotrófico, entonces el virus solamente se replica en hepatocitos y estos hepatocitos de la madre no viajan por la sangre y pasan a la placenta. Aquí vemos un resumen de todo el proceso de polarización, hace una respuesta TH2 a través de citoquinas antiinflamatorias que me permita una tolerancia a esos HLA del embrión y evitar permitir la implantación y evitar un aborto espontáneo por rechazo. Una interacción. Cuando les preguntaba yo ayer en la última diapositiva que me hicieran un mapa mental, un mapa conceptual de cómo interactúa la psiconeuroinmunología, las enfermedades infecciosas, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, todos esos temas. Y que ustedes podían dibujarlo como quisieran, pero no al final, como yo no soy un ni adivino, pues yo espero que me hayan explicado un poquito así como ustedes ven que toda gráfica en una revista, en un cuadro, en una publicación, siempre tiene como su lectura, que es que lo que ustedes pueden poner iniciales, y fíjense lo difícil que son a veces las iniciales en inglés o en español. A mí nunca se me va a olvidar en mi examen de inmunología, cuando estudié en Estados Unidos en inmunología, los exámenes eran de desarrollo, de escrito, pero nos entregaban un cuaderno en blanco, para que uno no le saltaran hojas. Y entonces me pusieron a que explicara los APC y cómo era toda la función de los APC, y yo en ese momento en mi cabeza no relacionaba el APC con una célula presentadora del tipo, porque como las siglas eran al revés, yo que quería evolucionar un APC, un APC. Entonces en inmunología tenemos mucho, ¿cómo se dice eso? Introducción anglo en los libros de español también. Hay cosas que están traducidas y hay cosas que no están traducidas y de todas maneras las ponemos con las iniciales que se quedaron en inglés. Entonces tocó uno hacer el esfuerzo para entender. Por ejemplo, cuando hablamos de HLA, ¿qué es HLA? O sea, es el antígeno depositario humano. Y nosotros cuando decimos complejo mayor de histocompatibilidad, si ustedes como lo ponen MSH, entonces en ese sentido tienen que estar como sincronizados para entender más que aprender de memoria inicial. ¿Cuáles causas inmunológicas entonces me llevan a que tenga infertilidad y pérdida de la gestación recurrente? Entonces ya esto se ha evidenciado, pero nadie hay más evidencias de que cuando yo tengo un embarazo saludable,
generalmente voy a tener una mayor proporción de las células reguladoras y voy a tener un control de los TH17. Mientras que cuando yo aumento los TH17 y bajan las reguladoras, voy a tener en cambio un daño a nivel de la vesícula placentaria, va a cambiar la perfusión, alterar parte de la implantación, lo lleva incluso hasta abortos recurrentes. Aquí vemos, por ejemplo, lo que llaman como RIS, son alteraciones de implantación, y lo que llaman RSA son los abortos recurrentes espontáneos. La alteración en las proporciones de células inmunes innatas y adaptativas, la respuesta, una relación TH1-TH2. Si yo tengo más TH2 que TH1, voy a tener un proceso antiinflamatorio. Si yo tengo más TH1 que TH2, tengo un proceso proinflamatorio. Y eso ya está claramente evidenciado que tiene que ver con la falta de implantación o con los abortos recurrentes como tal. Por otro lado, también la citotoxicidad que puede presentarse la presencia de anticuerpos por una regulación en que se me aumentan los TH17 y me lleva a que esto destruya desde el tropoblasto hasta el endometrio. Vemos también en el embarazo saludable y la preeclampsia, lo que sucede entonces con el mismo perfil antiinflamatorio, un embarazo exitoso saludable, o con el perfil proinflamatorio, la medida que cae la interleuquina 10. Si yo en vez de tener macrófagos M2 que me activan la interleuquina 10, tengo M1 que me activa el interferón y otras sustancias inflamatorias, podría destruir quizás esas células extrañas que tienen el HLA. Ahora, podríamos decir entonces que las personas que tienen enfermedades autoinmunes, las mujeres con enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de desarrollar falta de implantación, desarrollar infertilidad y desarrollar abortos espontáneos, porque tienen mayor predisposición a tener un perfil proinflamatorio, a tener autoanticuerpos, a tener más respuesta TH1 como tal. Ahora decimos que, fíjense las contradicciones, la diabetes mellitus es un proceso también de autoinmunidad. Entonces decimos que la diabetes mellitus es inmunosupresiva, pero estamos diciendo que la enfermedad autoinmune, al contrario, hay exceso de respuesta inmune. Entonces, ¿cómo son estas dinámicas? Entonces, en cierta manera, porque en la diabetes gestacional lo que sucede es más como en el síndrome metabólico. Es un proceso de resistencia a insulina y que se me vuelve un problema vicioso, de que vuelvo otra vez y polariza más hacia la respuesta proinflamatoria como tal. Imaginémonos una mujer embarazada que sufre de artritis reumatoidea. ¿Por qué disminuyen los síntomas de la enfermedad durante el embarazo? O sea que fisiológicamente en el embarazo, ¿qué sucede? Hormonalmente, vimos que la progesterona que hacía también me hace polarización, me lleva a la citoquina antiinflamatoria. Todo el proceso fisiológico del embarazo me está llevando un perfil TH2, me está llevando a que tenga unos neutrófilos con menos citotoxicidad, unos CD8 con menos citotoxicidad, a que tenga más inmunotolerancia, menos desarrollo de linfocitos T autoreactivos, menos autoanticuerpos como tal. Entonces, es curioso que durante el embarazo, las mujeres con artritis reumatoidea, que la gente a veces tienen tratamientos tóxicos, tratamientos agresivos, antiinflamatorios, que son inmunosupresores, durante el embarazo se pueden bajar las dosis o incluso hasta quitar las dosis. Y casi siempre la mujer embarazada con artritis reumatoidea tiene un periodo de tranquilidad durante el embarazo, que no le dan las crisis, la inflamación de las articulaciones, pero ya después del parto vuelve y se le reactivan otra vez, o sea que pierde ese estado fisiológico, perdón, de polarización TH2. Ahora, la inmunología interfiere de la concepción. Hemos hablado de todo el tema reproductor como si fuera solo la mujer. Para ustedes, eso es importante. O sea, para que exista reproducción se requiere de ambos. Entonces, y en el hombre también la inmunología afecta, porque la inmunología, la respuesta inmune, puede causar
infertilidad en el hombre o la calidad o cantidad de espermatozoides puede estar alterada. Y eso como fenómeno lleva también a que altere la implantación, la fecundación, o que en un momento dado pueda tener un embrión defectuoso, que imaginémonos un embrión defectuoso que va a llevar a malformación. ¿Qué sería lo ideal en ese embarazo? Que la mujer lo reconozca y no lo tolere. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Si un embrión se fecundó y tiene muchos defectos y probablemente va a tener malformaciones hasta incompatibles con la vida o que no va a tener calidad de vida, pues lo normal es que la madre entonces deje de tolerarlo, lo reconozca, lo rechace y se trabaja con sus cambios. Y eso sucede a veces desde el proceso en la pareja cuando la inmunología, el proceso que tiene a nivel masculino, afecta la espermogénesis, entonces puede haber defecto en calidad, defecto en cantidad, espermatozoides defectuosos que lograran fecundar llevarían a embriones defectuosos como tal. Y en ese caso sí deberían ser reconocidos y no tolerados. Las infecciones, tanto a nivel femenino como masculino, pueden predisponer también a una respuesta inflamatoria. Ustedes vieron la principal infección en la mujer que produce infertilidad. ¿Cuál es? Lo vieron el sistema reproductor. Pero vieron enfermedad pélvica inflamatoria, que puede ir en las diferentes etapas de orden ascendente. ¿Cuáles son los dos gérmenes más comunes que causan EPI en nuestro medio? La Neisseria es uno y cuál es el otro? La clamidia, que causa una respuesta proinflamatoria que me termina alterando las diferentes estructuras anatómicas y que luego no permite la inflamación para que se dé la fecundación. Entonces altera la implantación, los procesos de respuesta anormal al embrión dependiendo de su formación. Y lo que se pretende siempre es que tengamos un desarrollo exitoso. Ya había dicho que a nivel masculino hay causas de infertilidad, tanto desde alteraciones anatómicas, traumas, varicocele, infecciones, que van a tener un efecto directo sobre la adherencia o la fusión de espermatozoides, cantidad de calidad, y a nivel clínico esto me lleva a una infertilidad con consecuencias que se van a detectar en el proceso de implantación o fecundación. Interacciones inmunometabólicas. Entonces vimos ayer la inmunología del síndrome metabólico y si a la gestación le sumamos lo que sucede con la expansión de las células T que se requiere para la tolerancia materno-fetal, entonces vemos que la hiperglicemia y la resistencia a la insulina va a afectar esa respuesta de células T y ese metabolismo alterado de glucosa que altera también la tolerancia materno-fetal. Pero una mujer con diabetes gestacional de cierta manera pierde la tolerancia también al bebé y por eso usted tiene más posibilidades también de aborto, rechazo, preeclampsia, etc. Frente a las perspectivas diagnósticas y terapéuticas en el tema de la inmunología, de la fertilidad y la reproducción, cada día sale más evidencia, más investigación, es un tema muy nuevo. Hay estrategias terapéuticas de inmunoterapia personalizada. Aquí debe ser medicina personalizada. No se puede, digamos, formular en general, ¿no? Que esto es mejor para la fertilidad, que esto es mejor para la implantación en general. No, entonces cada persona ver cómo es su respuesta inmune, cómo es su sistema inmunológico. Ustedes han visto que en la consulta del proceso de fertilidad, que siempre va la pareja a la consulta, que hay parejas que, así como muchos hoy deciden voluntariamente autoextinguirse, hacerse vasectomías tempranas, hacerse histerectomías tempranas, incluso otros en cambio intentan tener hijos y no pueden, y quieren tener hijos y no pueden. Entonces para eso está la ciencia, la medicina y el humanismo, para ayudar a cada quien a desarrollar su plan de vida de manera exitosa. Mientras no se haga daño a sí mismo ni le haga daño a los demás, como la luna, así que ya uno hay que ayudar al mismo tiempo. En ese manejo óptimo de enfermedades que pueden llevar a procesos de alteración de la implantación o de la fecundación, debe ser totalmente individualizado. Medicamentos compatibles que se puedan usar también en el embarazo. Vamos a repasar ahora un poco inmunología del recién nacido, porque esto hace parte también de la reproducción.
¿Qué sucede? Porque imaginémonos que tal que la madre, bueno, ya cumplí, lo toleré, ya nació. De pronto ven que el pollito nace caminando y come solo. Un pollito se lo quitan a la mamá y no la necesita. En las especies, desafortunadamente en los mamíferos, hay una dependencia. Y esa dependencia va también desde la inmunidad pasiva que es necesaria para que sobreviva la primera infancia, sobre todo los neonatos. Entonces vamos a tener una inmunidad pasiva a través del sistema sanguíneo materno. ¿Cuál es el isotipo de hemoglobina que más pasa a través de la placenta? El IgG. ¿Y cuál no pasa? ¿Cuál es el isotipo que más pasa a través de la lactancia? El IgA, la inmunidad secretoria. Entonces por la lactancia va a tener mucho IgA para que ese niño en toda su mucosa y lo demás pueda estar más competitivo en la lucha contra microorganismos, sobre todo a través de bacterias y a nivel sanguíneo el IgG. En el sistema inmunológico fetal, los anticuerpos, él se demora, él tiene capacidad de empezar a producir, pero es muy poquito. Y casi todos los anticuerpos que tiene IgG, un feto o un recién nacido, son de transmisión pasiva, porque la inmunidad pasiva natural. La mayoría viene desde la madre. Entonces, ¿qué perfil van a tener esos anticuerpos IgG? Son acordes a los linfocitos maternos sensibilizados para algo externo que están pasando pasivamente al niño. Entonces el niño le pasa una memoria inmunológica, por ejemplo, contra la fiebre tifoidea, que él no la conoce, pero la mamá la conoce, ¿verdad? Que pasó contra el toxoplasma, contra diferentes infecciones, contra las vacunas que la mujer recibió durante su vida. Entonces está vacunada, tiene IgG y eso le pasa al bebé. Pero esos anticuerpos IgG tienen una longevidad efímera, no son eternos, mientras se va formando en sus propias células de memoria, en unidad adaptativa que produzca sus propios IgG. Pero para que produzca sus propios IgG, tendría que sensibilizarse. Yo no puedo producir anticuerpos para los que no conozco. Y el hecho de que la madre le pase pasivamente los IgG, no da pie a que yo conozca para que luego produzca sus propios anticuerpos. En otras palabras, una madre vacunada para el tétano le pasa la antitoxina tetánica al bebé, unos IgG. Pero ese bebé no tiene linfocitos sensibilizados para producir un tétano. Entonces el niño puede estar protegido mientras tenga esos IgG maternos. Pero en la medida que pierden durabilidad y van bajando, el niño hasta que no se sensibilice con el clostridio, con la toxina tetánica, no va a poder producir sus anticuerpos como tal. Y de ahí que vienen estos esquemas de vacunación, que es una inmunidad activa artificial para que él pueda desarrollar sus propios anticuerpos. Del mismo modo se va desarrollando un microbioma luego de que nacen, empiezan más contacto con diferentes microorganismos y el proceso de disbiosis hasta buscar una homeostasis. Entonces desde el nacimiento vamos a ver unas concentraciones de IgG que van a ir luego, son altas al principio por responsabilidad materna y luego van bajando, y la IgM y IgA son niveles muy bajos en sangre de cordón, y la IgA de pronto se transfiere más por la leche materna en la medida que va alimentando al niño. Por eso es tan importante la lactancia materna. De la microbiota neonatal se va estabilizando, se dice que ya alrededor de los 3 años de vida ya el niño puede tener un equilibrio de su microbiota. La lactancia le confiere, además, no solamente la hemoglobina A, son otras inmunoglobulinas y también a veces factores de crecimiento. Cuando el procedimiento al nacimiento es una cesárea, ¿cómo han cambiado las cosas? Cuando yo estudiaba medicina, así de la edad de ustedes, y yo tocaba en los quirófanos ginecobstetricia, nosotros ayudábamos mucho en las cesáreas. Solo se hacían en embarazos de alto riesgo, y la mamá desesperada lo que quería primero era ver al niñito, cómo está el niño, que estuviera completico, las manos, los piecitos, que estuviera completico. Luego fue pasando el tiempo, y hoy en día las madres lo operan, la hacen cesárea y primero preguntan, ¿cómo quedé? O sea, y te están haciendo cesáreas electivas a una gran cantidad de mujeres que no necesitan cesárea porque tienen miedo al parto. Entonces
es una sobreexposición a la cesárea y sobreexposición a factores de riesgo porque es un procedimiento. O sea, el hecho de que usted traiga, yo no quiero hacer turno de noche, desde el parto natural uno nunca sabe a qué horas, y en cambio así yo programo la cesárea en la mañana, tal hora, tal día. Pero por esa comodidad son riesgos de infección, el tratamiento antibiótico, profilaxis, todos estos niños que no tienen la descompresión, tuvieron sistema respiratorio, tuvieron en el paso por el canal del parto, como es tan importante para el nivel de la capacidad pulmonar, de los ductos, incluso a nivel de la circulación pulmonar. Todo es un proceso fisiológico que tiene una razón de ser. Y nosotros lo vamos truncando con el desarrollo de la ciencia y el tecnicismo hasta qué punto. Se han hecho hoy estudios donde hasta en comunidades aborígenes hay menos mortalidad materno-infantil que en comunidades de países muy desarrollados con hospitales con alto nivel de atención. Porque cambiamos un proceso fisiológico natural por un proceso tecnológico que en el fondo disrumpe lo natural y que lleva también a complicaciones, llamarlo movilidad. La inmunidad innata postnatal, o sea, los bebés también van a tener inmunidad innata, pero es muy disminuida. El complemento, la actividad del complemento está más disminuida. Los niveles en el prematuro aún son más inferiores a cuando el niño nace pretérmino, todavía es más inmunosuprimido que un niño que nace a término. Los neutrófilos que aparentemente tienen un conteo alto, pero que igual no son igual de competentes. Y en la inmunidad adquirida postnatal tenemos células T y células B. Las células T, que ustedes recuerdan que maduran en el timo, las células B que van a ser las responsables de producir esos anticuerpos y producir esas inmunoglobulinas, pero que los bebés son muy bajitas hasta que se van desarrollando más la sensibilización. Entonces, bueno, si una mujer embarazada está infectada con Trypanosoma cruzi y no alcanzó a recibir tratamiento antes del embarazo, ¿cómo y cuándo le puedo hacer un inmunodiagnóstico al bebé para confirmar o descartar Chagas congénitas? Ustedes ya vieron el inmunodiagnóstico, vieron las técnicas, ya vimos aquí entonces inmunidad de la reproducción, qué pasa a la madre pasivamente al niño, qué no pasa. ¿Cómo hago yo para saber? La madre tenía Chagas. Si tenía Chagas durante el embarazo, no la podía tratar durante el embarazo porque el hipoclimosis y bendiazol son tóxicos y mutagénicos para el bebé. Entonces ella no se trató. Tiene un riesgo de que el trypanosoma haya aplastado la placenta. La madre con angustia dice: yo quiero saber si mi niño tiene Chagas. Porque si él tiene un Chagas congénito, así no tenga síntomas, tienen que tratarlo inmediatamente. Ella quiere saber, ¿ustedes qué le proponen? La inmunoglobulina G, si tú le haces al niño ¿con qué método le harías la IgG al niño? Una ELISA. Tú le mandas al niño una ELISA IgG y te sale positivo. Entonces tú dices que te Chagas congénito. Ese IgG es materno porque pasó por la placenta. Al niño le va a dar la ELISA. ¿Ah? No, pero tú le estás sacando la sangre. Ah, mirarla dices tú. Cuando tú dices mirarla es que hacerle el examen o mirar la sangre. ¿Y eso cuándo sucede? O sea, si yo le quiero hacer una ELISA al bebé y saber qué son sus anticuerpos contra el trypanosoma, sus propios anticuerpos, tiene que ser como a partir del 9º mes. Entonces la serología en el bebé sería a partir del 9º mes. Entonces yo le voy a decir a la madre: no, espere 9 meses y 9 meses le digo. Desde el punto de vista parasitológico es lo que se recomienda, hacer el identificación del parásito por microestrum, micromatocrito, gota gruesa o incluso un PCR, sangre de cordón o sangre de talón del bebé. Como a veces es difícil también, en las pruebas del IgM no pasa la placenta, pero el bebé no tiene suficientes madurez inmunológica para estar produciendo sus propias inmunoglobulinas. Entonces tampoco, uno podría buscar también los antígenos en el bebé. Desafortunadamente con Ticusi no han desarrollado la prueba de antígeno porque la sensibilidad depende mucho de la carga parasitaria. O sea que yo puedo tener 2 parásitos y ser positivo, pero no me alcanza a marcar los antígenos. Ahí es donde depende de la fase del ciclo, qué tanto se está replicando y lo demás. Entonces, definitivamente
definitivamente para un diagnóstico de un Chagas congénito temprano, o sea, recién nacido, me toca acudir a los métodos parasitológicos directos, ya sea por los ácidos nucleicos o por el examen de sangre del cordón o de sangre del talón del bebé y ver si tiene un lipomasticótica. Y si esa prueba es positiva, yo confirmo el Chagas congénito. Si es negativa, yo no lo descarto. Porque si él no tiene parasitemia circulante, me puede salir negativa porque sí está infectado. La única manera de descartarlo es que yo al 9º mes le haga una serología al niño. Y si sale negativo, quiere decir que ya no tiene ni los anticuerpos maternos ni los delta. Porque ya si los maternos se acabaron, pero hubiera formado los delta si él tuviera el parásito en su cuerpo. Si no dan forma a sus propios anticuerpos porque no tienen antígenos. Usted recuerda la PPD, usted la vio en respiratorio, la vio en el inmune también. El principio inmunológico es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Inmunidad celular, me están buscando linfocitos T sensibilizados. Si a mí me ponen tuberculina y yo he tenido contacto previo con el micobacterio, quiere decir que tengo linfocitos T sensibilizados, se va a producir un fenómeno de migración hacia donde está el antígeno que me está volviendo a exponer, quizás una roncha como al segundo o tercer día, o sea, de 48 a 72 horas que hace la roncha y que es dura en duración y es conformada por células. Y entonces en ese sentido lo que me está viendo es linfocitos T sensibilizados, pero no me confirma un diagnóstico de tuberculosis, sino una memoria inmunológica. Y en el caso de un niño que ya tiene 5 meses, ¿sería viable necesitar una nueva psicoterapia? Lo que pasa es que si yo le voy a evaluar, que yo le ponga antígenos de T-Cruci para saber si él hace una reacción de hipersensibilidad y tiene linfocitos T de memoria y pues no lo han diseñado, yo creo que porque es más fácil, como al final la conclusión que tú vas a tomar es estuvo o no estuvo sensibilizado. ¿Tú estás diciendo que al quinto mes? ¿A qué edad la quieres hacer? 5 meses. Pero yo creo que la inmadurez todavía, porque apenas se están madurando todos esos linfocitos, entonces la sensibilidad sería muy bajita, el valor predictivo, diagnóstico y inmunológico es muy bajo. Sería mejor buscar el antígeno, buscar pruebas más sensibles para encontrar ese antígeno con PCRs anidadas, algo que permita mayor amplificación. Así como utilizamos la PP en tuberculosis, recuerdan en la leishmania, es la leishmanina, pero es el mismo principio. Ponemos el antígeno de leishmania y miramos. Incluso antes se usaban pacientes con úlcera tropical, un paciente en el campo, incluso que tiene una úlcera en la piel, realmente el diagnóstico de diferencia era o una leishmania o una esporotricosis. No sé si encontraréis una esporotricosis. Es un hongo que entra a veces por una astilla, un palo, pero las lesiones son muy similares. Entonces uno que acostumbraba en un brazo ponía la leishmanina y en otro la esporotriquina. Y le aparecía la roncha y sabía uno a qué estaba sensibilizado, si al hongo o al parásito. Sin embargo, no es criterio diagnóstico, es criterio epidemiológico para armar el rompecabezas. Porque una persona que se infectó y se curó, le va a salir también positivo. Nosotros en los niños en las escuelas rurales ponemos con multipuntura. Es una pistolita y uno se lo pone en el hombro, van pasando sin fila cuando entran al salón. Uno le pone cambio la agujita y le pone la dosis del antígeno y al tercer día a todos les revisamos la roncha. Nos ha dado una positividad hasta el 30-40% de los niños, quiere decir que han tenido preinfecciones. Y nos ha salido positivo tanto para tuberculosis como positivo para leishmania, dependiendo del antígeno que usemos. O sea que la PPD, ¿por qué no se usa tanto en Colombia también? Porque acá todos nos vacunan con BCG. Nos vacunamos con BCG, podemos ser falsos positivos en una PPD. En cambio, en donde las personas nunca se han vacunado, una PPD positiva es un indicador de que están en contacto con micobacterias como tal. Entonces, en este tema de conclusión vemos que la inmunología de la reproducción ha evolucionado mucho. Entender estos mecanismos, cómo se genera esa tolerancia, no es tan fácil. Uno tiene a veces más preguntas que respuestas porque es algo muy dinámico y ese microambiente inmune en el tracto reproductivo que me
tanto a nivel de células natural killer uterinas que difieren de las natural killer a nivel sanguíneo, las células de linfocitos reguladores, los macrófagos, células dendríticas, van a tener en cierta manera ese control de calidad para que se dé la implantación y una vez se implante luego mantener una tolerancia para que de forma favorable se desarrolle el embarazo. Si identificamos la causa inmunológica de una infertilidad, podemos determinar cuál sería la estrategia de tratamiento. Y aquí volvemos al tema, la neuropsicoinmunología influye mucho en esto. Se han visto que incluso en tratamientos de pareja, haciendo psicoterapias, han logrado mejorar la fertilidad. O sea, porque todo está relacionado de cierta manera con las endorfinas, la tolerancia, la respuesta a H2. Se requiere más investigación. Mientras más investigación, más evidencia tendremos para hacer en un futuro terapias personalizadas. Hasta aquí el tema entonces. Ustedes ven que este parcial que tenemos el lunes, el examen final ya, el examen final es acumulativo, que es de todo el semestre. Yo les voy a mandar los slides como con los resultados de aprendizaje más esperados, pero que en esas preguntas que evaluamos los temas vistos, se incluyen temas desde el principio, porque para entender hoy toda la inmunología de la reproducción, la inmunología del síndrome metabólico, la neuropsicoinmunología, el microbioma, la respuesta inmune a los hongos, a las bacterias, a los parásitos, a los virus, lo que son las vacunas, lo que es de cierta manera los métodos inmunodiagnósticos que usamos. Hay que conocer ya inmunidad innata, inmunidad adquirida, inmunidad celular, inmunidad humoral, inmunidad pasiva, inmunidad activa. Ustedes tienen todo este conocimiento porque el examen plan de integración básico clínico, casi todas las preguntas son casos clínicos donde se pregunta algo y ustedes analizan y tienen la respuesta. Pregunta o comentario, yo les pasaré, espero durante el transcurso de la semana que el doctor Luis me termine de pasar las notas. Hay dos laboratorios esta tarde, terminamos ya de tener esa evaluación para que ya me quede el componente de la evaluación del laboratorio, el componente de los quizzes, tenemos el componente de los talleres de actividades sincrónicas, ustedes saben de ese porcentaje que tienen. La razón de ustedes tener ese porcentaje y cuánto necesito sacar en el final, para ver cuánto se relajan y no estudian y bajan el promedio. La idea es que sigan estudiando con motivación y que saquen la mejor nota posible haciendo la medicina. No se estrese por ese factor. Quizás los estaré molestando a lo largo del semestre para un simposio que vamos a organizar con muchos temas de inmunología.